¿Está enfocando para acá? Bueno, un feliz sábado a todos. Florencia, hermano Patricio, Freddy. Un saludo a todos y a los que nos están viendo a través de esta tecnología, YouTube. A los hermanos que están siguiendo estos estudios. La cronología final, parte 23. Esa nos toca en este sábado. Estamos llevando este estudio, repasando la historia y de lo que hemos venido hablando. También hemos venido diciendo que la historia pasada se repetirá cuando lleguemos a la etapa final, porque ya estamos en la etapa final. La historia la estamos viendo repetida. Como dice Eclesiastés 1:9, que es lo que fue, lo mismo que será. Dios hace que la historia pasada se repetirá. Romanos 15:4 también nos dice, no olvidemos estos textos donde dice que lo que se escribió para nosotros los que vivimos los últimos días finales de la historia. Estamos en estos últimos días finales de esta historia aquí en la tierra. El conflicto que comenzó en el cielo se está llevando a cabo en la tierra y todos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, estamos entrando en este conflicto, estamos ya dentro del conflicto. La pregunta es, ¿quién será victorioso en este conflicto? Eso queda para que meditemos y reflexionemos en que depende de nosotros levantar el último mensaje de misericordia para la tierra, el mensaje de los 3 ángeles. Así que en este estudio, en la parte 23, hemos venido diciendo que todos los acontecimientos se han repetido y se están repitiendo. Otra cita también que debemos recordar, en que los grandes eventos, las grandes transacciones de la historia se han repetido y se están repitiendo en la iglesia, en estos últimos días que estamos viviendo. En la iglesia. Es interesante reflexionar también en eso. Así que vamos a entrar en este estudio. Bueno, repasando un poco, el sábado pasado estuvimos viendo, estamos ya en la era cristiana, en este repaso de la historia. Y ahí hablábamos, el sábado pasado estuvimos hablando en el periodo de la iglesia de Tiatira. Vimos también a ese campeón de la verdad, a Lutero. Vimos cómo él pegó las 95 tesis y avanzamos ahí en la historia. Avanzamos la historia ahí. Y vimos también el surgimiento de este cuerno pequeño que surgió y da el comienzo de los 1260 años. El comienzo de los 1260 años. Ahí vimos las atrocidades del cuerno pequeño, cómo empezó a manifestarse este poder sobre los reyes de la tierra. Eliminó la Biblia. Decíamos ahí, eliminó la Biblia y mediante ese proceso, este cuerno pequeño fue tomando el poder de los reyes. El poder religioso empezó a controlar al poder civil y el poder civil obedecía lo que este poder religioso haría. Y todas sus tradiciones, todo el paganismo se introdujo dentro de la iglesia. Y así, durante la Edad Media, ese periodo oscuro, Roma quitó la Biblia al pueblo, Roma se apropió del conocimiento y le negó el conocimiento al pueblo y de esa manera tuvo el control de aquella generación. En la Edad Media, la Edad Oscura, vino la Inquisición, vino también, se levantaron del seno de Roma, es interesante, se levantaron hombres, sacerdotes, para irse en contra de Roma. Y ahí vimos a Lutero
y muchos otros más héroes de la fe, Wycliffe también se levantó, Jerónimo, muchos más se levantaron en esta gran reforma que hizo Martín Lutero. Y eso es lo maravilloso. Ahora vamos a entrar siguiendo, durante la Edad Media hubo un remanente que se destacó, muy interesante, y vamos a ver las características de este remanente. Este remanente se llama los valdenses. Miren, se llaman los valdenses. Este fue un grupo durante la Edad Media, el cual fue un aguijón para el cuerno pequeño. Fue una molestia para ellos, porque los valdenses hicieron un trabajo en el cual nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Y vamos a ver las características. Quiero que me acompañen en esta mañana vamos a ir a unos versículos. Busquemos Oseas 4, el libro de Oseas 4, capítulo 4. Es importante notar que el papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Esto es interesante, el papado había llegado a ejercer su poder, su despotismo sobre el mundo, su dominio sobre el mundo durante la Edad Media. Reyes, número 1, emperadores, número 2, acataban los decretos del pontífice romano. Miren qué interesante. Durante la Edad Media. Ahora, como la historia se repite, fíjense lo que está pasando ahora, porque este pensamiento se repite hoy en día. Hoy día, ¿cómo hacemos la repetición? El papado hoy en día, Mario Jorge Bergoglio, está llegando a ejercer su poder, su dominio sobre el mundo hoy. ¿Se fijan? Y reyes ahora son gobernantes, presidentes, empresarios, emperadores, acatan los decretos ¿de quién? Del pontífice que está en Roma hoy, Mario Jorge Bergoglio, y sus encíclicas. Las encíclicas están siendo hoy día acatadas por todos los reyes de la tierra. Recordemos, hermano, esto interesante, Apocalipsis 17 dice que todos los reyes de la tierra le entregarán su poder y su trono a la bestia. Y a ese nivel estamos llegando hoy día. La historia pasada se repetirá. Roma, allá el papado en la Edad Media, llegó a ejercer esa autoridad, ese dominio sobre reyes, emperadores en la Edad Media. Y todos ellos acataban lo que el Papa decía durante la Edad Media. Ese pensamiento se está repitiendo hoy en día. La historia pasada se repetirá. Leamos Oseas 4, 6. Oseas 4, 6. Dice, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y el versículo 1 y 2, Freddy. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Amén. Aquí dice en Oseas 4, 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Durante la Edad Media, este versículo fue aplicado allá también.
ya se ha aplicado hoy en día porque estamos repitiendo la historia. Hoy día mucho el pueblo no ve los acontecimientos que se están ocurriendo hoy en día en el mundo. Y hay mucha falta de conocimiento por este mensaje glorioso que el Señor nos está dando. Dice el versículo 1 y 2 también: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Ahora el Israel espiritual somos nosotros, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Contiende, hay una contienda, hay un conflicto. El Señor está contendiendo con los moradores de la tierra para que entiendan, para que puedan sacarse el velo en medio de la oscuridad en los días que estamos viviendo. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Se fijan? El Señor contiende con su pueblo hoy día. Contendía ya en la Edad Media con ese pueblo, cuando se levantó el cuerno pequeño. Ahora leamos, vamos a ir ahora a Hebreos 11, 13 al 16. Hebreos 11, 13 al 16. Entonces, en la Edad Media se produjo eso. Como decía, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Como contiende en cada generación, contendía el Señor para despertar a su pueblo, hoy día también está contendiendo con su pueblo para que pueda levantar el último mensaje de misericordia para la tierra, el mensaje de los 3 ángeles. Pero durante la Edad Media, durante ese periodo de oscuridad, Hebreos 11, 13 al 16, ¿qué nos dice? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente temían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Aquí está la promesa, aquí está cómo Dios destaca a todos aquellos que pasaron durante los periodos de las generaciones. Dice ahí el versículo, porque anhelaban una mejor patria. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos hijos, llamarse Dios de ellos, por lo cual ha preparado una ciudad. Por la fe, eran los versículos del 13 al 16. Conforme a la fe, decía ahí el texto, murieron todos estos. Durante la Edad Media, muchos murieron. Durante el cuerno pequeño, que persiguió a muchos en la Inquisición, cuando no se pagaba la indulgencia, muchos murieron en manos de este cuerno pequeño. Dice ahí, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, que es la patria celestial. Todos aquellos que durante el periodo de la Edad Media fueron afligidos, fueron martirizados durante ese periodo, ese pequeño remanente. Y aquí donde se destaca a este grupo llamado los valdenses. Y eso vamos a ir ahora al conflicto de los siglos. Es que tienen el librito ahí, importante que traigan este librito. El conflicto de los siglos. Vamos a ver las características de este pueblo.
de este pueblo humilde, de este remanente, que fue una pesadilla para el cuerno pequeño durante ese periodo de la Edad Media. Fue una pesadilla, porque ellos hacían un trabajo al cual llegará el pueblo también a hacer ese trabajo durante el periodo de la persecución. Vamos a la página 64 del capítulo 3. Capítulo 3, Freddy, en ese libro. El capítulo 3. En la encrucijada de los caminos. Claro, en la encrucijada de dos caminos. El capítulo 3. Yo tengo la página 64. Capítulo 3. Sí. Es una era de tiniebla espiritual. El capítulo 3 se llama una era de tinieblas. Fuerte, capítulo 3, una era de tinieblas espirituales, sí. ¿Esa? Sí. No la encrucijada de los caminos. Ya. Vamos a ir ahora al capítulo 4. Vayan al capítulo 4. Ahí están los valdenses. Fieles hasta la muerte. Claro, ahí dice, fieles portantorchas. Y aquí hay un remanente que se destacó, que fueron los valdenses. Y es interesante cómo ellos trabajaron en el Evangelio. Leamos el primer capítulo. Dice, en medio de las tinieblas que se asentaron sobre la tierra durante el largo periodo de supremacia papal, la luz de la verdad no pudo ser extinguida por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que abrigaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, la Biblia como única regla de su vida y que santificaban el verdadero sábado. Ahí nomás, mire qué interesante, dice que en todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe ¿en qué? En Cristo, como único mediador entre Dios y los hombres, y reconocían la Biblia como única regla de fe y santificadora. A pesar de las tinieblas, a pesar de la oscuridad, siempre Dios mantuvo un remanente en medio de la oscuridad. Sigamos leyendo, donde dice la historia del pueblo. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacia de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las huellas de su existencia que pueden encontrarse fuera de las que se hallan en las acusaciones de sus perseguidores. La política de Roma consistió en hacer desaparecer todo rastro de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético. Mire, aquí se repite algo, mire qué interesante, eso hay que subrayarlo. La política de Roma consistió, allá en la Edad Media, en hacer desaparecer ¿qué? Toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético. Hoy día, como la historia se repite, la política hoy en día de Roma, la actual, la que estamos viviendo, en estos momentos, en este presente, consiste ahora en hacer desaparecer toda huella de oposición a su doctrina. Y eso Roma ya ha hablado en su encíclica, ya el Papa lo ha hablado de Roma, en que ellos tienen la mirada puesta sobre un remanente. Hay alguien hoy día, en este tiempo, que está desmascarando a Roma. ¿Me entiendes? Y todas sus mentiras. Y ese es el remanente. Y la política de Roma es irse contra ese remanente, contra esos opositores, contra su sistema, es de hacerlos desaparecer. ¿Entiendes? Así como quisieron hacer desaparecer en los días de Cristo a los discípulos, también, como la historia se repite, siempre en las generaciones Satanás ha tratado de hacer desaparecer a su pueblo. ¿Me entiendes? Y ha usado al poder civil. Y hoy día en este tiempo va a usar al poder civil.
Ahora, fíjense abajo donde dice, igualmente se esforzó Roma a destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Fíjense estas palabras. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre él particular fuesen quemados antes de la invención de la imprenta. Eran pocos libros y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. Miren lo que hacían estos papales. Todo libro que hablaba en contra de Roma y de su crueldad, ¿qué hacían ellos? Los romanos, el poder papal, los quemaba. Y hoy día aquí, ¿cuál es el libro que habla en contra de Roma hoy en día? Es el conflicto de los siglos, o la gran controversia. Este libro desenmascara ¿a quién? Al papado de hoy en día. ¿Entiendes? Y toda su crueldad que hoy día está haciendo. La historia se repite. Sigamos leyendo. Dice después, igualmente se esforzó Roma, voy a leer de nuevo, en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre él particular, que hablasen contra el sistema, fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta eran pocos libros y su forma no se prestaba para conservarlo, de modo que los romanistas papales encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo su propósito. Ahora, Freddy, donde dice la persecución de los emperadores, ¿la tenía? Vamos a ir saltándolo, donde dice la persecución de los emperadores paganos, ¿lo encontraron? Donde dice la Gran Bretaña. Okay. Donde dice la Gran Bretaña. En Gran Bretaña, el cristianismo. Lea hermano Patricio. En Gran Bretaña, el cristianismo primitivo había echado raíces desde muy temprano. El evangelio, recibido por los habitantes de que este país en los primeros siglos no se había corrompido por la apostasía de Roma, la persecución de los emperadores paganos, que se extendió aún hasta aquellas remotas playas. Fue el único presente que la primera iglesia de Gran Bretaña recibieron de Roma. Muchos de los cristianos que huían de la persecución en Inglaterra hallaron refugio en Escocia. De allí la verdad fue llevada a Irlanda y en todos estos países fueron recibidos con gozo. Ahí está. La persecución, dice, de los emperadores paganos, el poder civil, que se extendió aún hasta aquellas remotas playas, fue el único don que las primeras iglesias de Gran Bretaña recibieron de Roma. Muchos de los cristianos que huían de la persecución en Inglaterra hallaron refugio en Escocia. Y de allí la verdad fue llevada a Irlanda, y en todos esos países fue recibida con gozo. Así la verdad fue llegando a todas partes, dice, de Europa en ese tiempo. El Señor fue manteniendo un remanente. Ahora, más abajito dice Roma, o sea, ahí dice Roma, ¿se acuerdan? Ahí más abajito. Roma Empero ahí. Roma empero había puesto los ojos en Gran Bretaña y resultó someterla a su supremacía. Sus misioneros en el siglo VI emprendieron la conversión de los sajones paganos. Recibieron favorables acogidas por parte de los altivos bárbaros, a quienes indujeron por miles a profesar la fe romana. Ay, no, la fe romana. Roma, dice, empero había puesto los ojos ¿en quién? En Gran Bretaña. Y resuelto a someterla. ¿A qué? A su supremacía. Eso hace el papado. Resuelto a someterla ¿a quién? A su supremacía.
¿Y qué está haciendo hoy día con los países del mundo? Porque la historia se repite. Roma no ha sometido a toda Europa, no ha sometido a todos los países latinoamericanos o centroamericanos. Estamos ya en el tiempo donde Roma dice, está sometiendo a su autoridad, a sus decretos, a su vino babilónico, a todos los países del mundo. Y así lo hacía con Gran Bretaña, la sometió, dice, a su supremacía. En el siglo VI, sus misioneros emprendieron la conversión de los sajones paganos. Y ahora, ¿quiénes son sus misioneros? Son los jesuitas. Los jesuitas son los que hoy día están introduciéndose en todas las iglesias hoy en día organizadas, y todos los poderes civiles están metidos los jesuitas. En un tema que posteriormente vamos a hablar de los jesuitas. Vamos a hablar de ese tema. No se lo pierdan, es interesante. Ahí tenemos, ahora fíjense. Vamos a dar una hojita y aquí entramos a este grupo del remanente, los valdenses. Donde dice, más entre los que resistieron las instrucciones. Busquen esa parte. Más entre los que resistieron. Ahí está. Más entre los que resistieron. Marquen esas partes. ¿Ya? Más. Los que resistieron las instrucciones del poder papal. ¿Ya? Los valdenses fueron los que más sobresalieron. En Ahí el está. mismo país en donde el papado asentará su sede fue donde su falsedad y corrupción fueron más tenazmente resistidas. Y mire qué interesante. Más, dice, entre los que resistieron. ¿Qué significa resistir? Resistir la presión, resistir esa persecución contra, ¿me entiendes? Resistir todo ese paganismo. Dice, los que resistieron las instrucciones del poder papal, los valdenses, aquí se destacan, fueron los que más sobresalieron en el mismo país en donde el Papa asentara sus reales. Fue donde encontraron mayor oposición de su falsedad, su falsedad y corrupción. Las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Tras larga serie de luchas inútiles, los jefes de estados de iglesia reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder, el que todo el mundo parecía rendirse homenaje. Ahora fíjense ahí, hubo, sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas y prelados, determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron fieles en la antigua fe se resistieron algunos, abandonando sus tierras de los Alpes. Alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. Miren, Roma encontró aquí un grupo, y que se llamaban los valdenses, que ellos se opusieron a este sistema satánico de ese tiempo. Dice que ahí los valdenses, aquí hay hartas características que yo puse, porque vamos a ver estas características en este tiempo, como la historia se repite. Dice ahí, número 1, vamos a poner aquí, ellos resistieron, esa palabra, resistieron. Como decía ahí, resistieron las instrucciones del poder papal. Las instrucciones del poder papal. Nosotros hoy en día tenemos que resistir las instrucciones del poder papal.
así como los valdenses resistieron a ese poder malévolo, nosotros hoy día ya tenemos que resistir a sus encíclicas de engaño, a su poder opresivo que hoy día está trabajando este poder nuevamente. Y como número 2, otra característica más, rehusaron sujetarse a la autoridad. Rehusaron someterse a la autoridad. Rehusaron, con punto número 2, vamos al varios, rehusaron someterse a la autoridad papal. Estos puntos hay que tenerlos claros. Vamos a anotar todos los puntos que son importantes que nosotros reflexionemos. Nosotros hoy día tenemos que resistir a todo lo que el nuevo orden mundial está presionando a cada país. Tenemos que rehusar someternos a la autoridad papal, porque todos los reyes de hoy día de la tierra ya están siendo sometidos por Roma. Así como lo hizo Roma de antaño, también lo está haciendo hoy en día. Vamos al tercer punto, está ahí, donde dice la fe por muchos siglos. Y se fijan, antes de eso, aclarar un poquito más, los que permanecieron firmes en la antigua fe, dice, se retiraron algunos abandonando sus tierras de los Alpes y alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Y otros se refugiaron en valles solitarios. O sea, muchos de los valdenses que vivían en las montañas, ellos se fueron a otros países, ¿entiendes? A llevar la verdad también. Entonces, de esa manera la verdad fue llevada, Dios fue cuidando su verdad, fue llevándolo a través de un remanente para que otras partes del mundo pudieran tener la verdad. Ahora, donde dice la fe que por muchos siglos estuvieron, ¿lo encontraron ahí? Donde dice la fe por muchos siglos sostuvieron. Sí. Ya. Y enseñaron los cristianos. ¿Ya? Valdenses contrastaban notablemente con la doctrina falsa de Roma. Fundaban su credo religioso en la palabra de Dios escrita, o sea, en el verdadero sistema del cristianismo. Pero estos humildes campesinos en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos al penosismo, trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían de por sí llegado al conocimiento de la verdad, que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva, su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica, la fe que una vez fue entregada a los santos. Buda 3, la iglesia del... Ahí nomás, espérate, ahí. Aquí vamos a ver el punto número 3, dice, de acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, los valdenses fundaban su creencia religiosa, ¿dónde? En la palabra escrita. Pero esos humildes campesinos con sus oscuros, dice, en sus oscuros retiros, alejados del mundo, sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado, dice, de por sí al conocimiento de la verdad, que se oponía a las dogmas y herejías de la iglesia apostata. El punto número 3 dice, algunos abandonaron sus tierras de los Alpes y alzaron el pendón de la verdad, eso en países extraños. Es el número 3, que yo lo había leído ya. Pero el número 4 está aquí, donde dice, otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. Es el punto número 4. El punto número 3 dice, algunos abandonaron sus tierras de los Alpes.
Punto número 3. Algunos abandonaron sus tierras de los Alpes y se fueron a otros países a llevar el pendón de la verdad. ¿Ya? El punto número 4, entonces, Freddy, para que lo anoten ahí, es: otros se refugiaron en los valles solitarios. Fíjense cómo va a estar el remanente, porque después vamos a ver para este tiempo que es similar a lo que vamos nosotros a pasar, porque esto se repite, todas estas características se repiten en el remanente de este tiempo, ¿me entiendes? Que va a tener las mismas características de los valdenses. El punto número 4, otros se refugiaron en los valles solitarios. Punto número 4, otros se refugiaron en los valles. ¿Ya? De las montañas. ¿Lo tienen ahí? Punto número 3. Algunos abandonaron sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Punto número 4. Otros se refugiaron en los valles solitarios, dice, en los baluartes peñascos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. Nosotros va a llegar un momento para conservar nuestra libertad y para adorar a Dios. ¿Dónde vamos a tener que estar? ¿Dentro de las ciudades? ¿Dónde vamos a tener que estar, Freddy? En las montañas. En las montañas, en lugares solitarios, para conservar nuestra libertad. Porque este nuevo orden mundial, como ya está sometiendo a todo el mundo, viene con restricciones, así como lo hacía Roma en el pasado. Ellos ponían restricciones y tenían el control de todo, de toda esa generación en ese tiempo. Y hoy día Roma está siguiendo el mismo paso que hizo allá en la Edad Media. Lo está haciendo hoy en día. Ahora vamos al punto número 5. Aquí está, leámoslo. La iglesia del desierto. Freddy, ahí, donde dice. La iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. La iglesia, ¿cómo se llama esa? La iglesia del desierto. Y no la soberbia jerarquía de Roma, no, que ocupaba el trono de la gran capital. Era la verdadera iglesia. ¿Cuál era la verdadera iglesia de Cristo? La depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Era la iglesia del desierto, la iglesia de la montaña, la iglesia de los Alpes, la iglesia, esa pequeña iglesia angustiada por el periodo de persecución. Fundaban su creencia religiosa. Punto número, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios. Es el punto número 5. Fundaban su creencia en la palabra de Dios. Eso lo leímos ahí en la página 69. Ahí está donde dice: de acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Ese es el punto número 5. Y aquí en el otro punto, dice: la iglesia del desierto era la verdadera iglesia. Punto número 6. La iglesia del desierto era la verdadera iglesia. Ahora esto es interesante porque dice que la iglesia, miren en Apocalipsis 12. Vamos a parar un poquito ahí y veamos Apocalipsis 12.
Veamos Apocalipsis 12. ¿Dónde sale esta iglesia del desierto? Y eso está profetizado ese periodo. Vamos a Apocalipsis 12. Vamos a conectarnos ahí. Ahí está. Vamos al versículo donde dice, versículo 6. ¿Quién lo tiene? Y 12:6. Sí, 12:6. la mujer Huyó. al desierto, Mire, ahí está. donde tiene lugar preparado Para por Dios. para que allí la sustenten por 1260 días. Ahí está escrito. Esa iglesia del desierto, esa verdadera, pónganla ahí al ladito el texto bíblico a esa, la iglesia del desierto, dice que Dios, dice, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado Dios para que allí la sustentara por 1260 años. Ese remanente, esa iglesia de los Alpes, de la montaña, Dios la sustentó por un periodo de 1260 años, donde estaba dominando el cuerno pequeño. Ahí había un remanente que Dios los cuidó, los protegió, y ese era los valdenses. Fueron protegidos durante ese tiempo. ¿Entiendes? La mujer huyó al desierto. Por eso aquí en el conflicto de los siglos dice el desierto. Sigamos con la lectura. Miren qué interesante. Aunque dice Freddy, entre las causas principales Que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, se encontraba el odio de esta hacia el sábado bíblico. ¿ya? Como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran exaltadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Ahí nomás. Miren qué interesante, aquí podemos sacar el otro punto. Dice, entre las causas principales que mantuvieron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio de esta hacia ¿dónde? Hacia el sábado bíblico. Como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada, mientras que las tradiciones, número 1, las costumbres, dice, de los hombres, eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado, honrar el domingo como día santo. Esto lo están haciendo hoy en día. La historia se está repitiendo. El papado está en su encíclica Laudato Si, viene el domingo ahí. Y el papado ya se está viendo ese odio, poco a poco, gradualmente, que van a ir aumentando contra el verdadero día del Señor, que es el sábado. Porque Roma tiene su pretensión en establecer un día falsificado, espurio, que es el domingo, día del sol, Sunday, día del sol. Por eso, entre las causas principales que motivaron la separación de la verdadera iglesia de Roma, ¿cuál va a ser? ¿Me entiendes? Hoy día va a ser lo mismo. ¿Cuál van a ser las causas que van a motivar la separación entre la iglesia de Roma y el remanente? ¿En qué? ¿El remanente va a guardar qué? El sábado. Los mandamientos de Dios, el sábado, y no va a seguir las costumbres de Roma o su tradición pagana. Se separa el trigo de la cizaña. Amén. Se separa el trigo de la cizaña. Por eso dice ahí tenemos el punto número 7. Tienen la verdad sin adulteración. Tienen la verdad, ¿no? Punto número 7, sin adulteración. Después vamos más abajito, porque vamos a ir saltando las partes más importantes, donde dice los valdenses. Se contaron entre los primeros, ahí. Los valdenses estaban entre los primeros Sí, ahí. de todos los pueblos de Europa
que poseyeron una traducción de la Santa Escritura. Véase el apéndice, dice. Centenares de años antes de la Reforma ya tenían la Biblia manuscritas en sus propios idiomas. Tenían pues la verdad sin adulterio, y esto lo hizo objeto especial del odio y de la persecución. Declararon que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis, y con primero de sus vidas se levantaron para resistir su influencia y principios corruptores, mientras que bajo la presión de una larga persecución algunos comprometieron su fe hacia poco a poco concesiones en sus principios distintivos. Otros conservaron la verdad con firmeza durante siglos de oscuridad y apostasía. Hubo valdenses que negaban la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes, que guardaron el verdadero sábado. Amén. Amén. Mire qué interesante. Dice, los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa, por eso se destacan, que poseyeron una traducción de la Santa Escritura. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma, los valdenses. Tenían pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial del odio de Roma y de la persecución. Declaraban que la iglesia de Roma, que declaraban ellos, era la ¿quién? La Babilonia apóstata. Y hoy día, ¿qué tenemos que declarar? Que Roma es la Babilonia apóstata. ¿Quién está declarando eso hoy en día? La Biblia, el Apocalipsis. Pero ¿quién la está declarando? Claro. Declaraban, dice ellos directamente, que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata de Apocalipsis, y con peligro de sus vidas, mira, se oponían a su influencia y principios corruptos, aunque bajo la presión de una larga persecución. Nosotros vamos a tener que destacarnos en este periodo de la persecución. ¿Me entiendes? En medio de la persecución vamos a tener que destacar y decir que la Babilonia actual es la Roma papal. Así como los valdenses se destacaron por levantar la verdad, hoy día el remanente, el valdense moderno, tiene que levantar nuevamente la verdad y decir que la Babilonia actual es la Roma papal. Durante siglos de oscuridad y apostasía hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma. ¿Ves? Tenemos que negar la supremacía de Roma. Que rechazaron como idolátrico el culto de las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo. Conservaron su fe en medio de las más violentas y tempestuosas oposiciones. Nosotros hoy en día tenemos que conservar nuestra fe en medio de la más violenta oposición que se nos viene. Tenemos que levantarnos y tenemos que conservar desde ahora, en este tiempo de gracia, conservar nuestra fe en medio de las más violentas y tempestuosas oposiciones que nos vendrán, y ya nos están viniendo poco a poco, porque vamos a entrar a un periodo muy crítico, muy pronto, y que nos queda muy poco. Por eso tenemos que conservar nuestra fe ahora en las Escrituras. Tenían, punto número 7, tenían la verdad sin adulteración. Número 8, negaron la supremacía de Roma. Pónganla ahí, número 8. Negaron la supremacía de Roma. Y dice, y el 9, parte 9, guardaron el verdadero día de reposo, sábado, como punto número 9. Y punto número 10, hay varias frases aquí, conservaron la fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición, como punto número 10. ¿Número 10?
Claro, el punto número 10, conservaron la fe en medio de la más violenta, tempestuosa oposición. Y eso nosotros tenemos que conservar desde ahora nuestra fe en medio de la más violenta, tempestuosa oposición que se nos viene. Porque eso se nos viene cuando se legisle la ley dominical. Vamos a tener a todo el mundo en contra. Así como los valdenses tuvieron todo el mundo en contra, vamos a tener esa parte también. Ahora la otra parte ahí, donde dice tras los elevados baluartes de sus montañas, donde dice refugió de los perseguidos y oprimidos en todas las edades. Hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad. ¿De la edad? ¿De la oscuridad de la edad? En medio de la oscuridad. ¿Ya? De la Edad Media. De la Edad Media. Ah, claro. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. Dice, tras los elevados baluartes de sus montañas, allá el refugio que tenían, de los perseguidos y oprimidos en todas las edades, esto se ha repetido, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. De ahí podemos ir a un versículo. Vamos al versículo, fíjense, Isaías 26. ¿Qué va a ser el remanente en ese tiempo? ¿Dónde va a estar escondido? ¿Ven? Isaías, ahí le ponen el texto al lado, Isaías 26. Versículo 20. 26, 20. 26. 20, Isaías 26, 20. 26. 20. Lo dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete Un poquito. por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ahí nomás, ¿ves? Anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete, ¿ves? Escóndete. ¿Dónde? Un poquito, por un momento, en tanto que pasa la tribulación, la angustia, la oposición, ¿me entiendes? Lo que vivieron los valdenses. Interesante. Ahora fíjense lo que dice, vamos a ir a otro texto que está conectado, Ezequiel 7. Ezequiel 7, vamos a conectarnos con Ezequiel 7. Ezequiel 7. ¿Lo tienen? Versículo 16. Dice: y los que escapen de ellos huirán, y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todo, cada uno por su iniquidad. Ahí está. Y los que escapen de ellos, de esa persecución, de los malvados, huirán y estarán sobre los montes, ¿ves? Allá, en las montañas, ¿ves? Como palomas, cuando las palomas se ganan en los valles, en las montañas, ellos estarán gimiendo, todos, cada uno por su iniquidad, el tiempo de angustia. ¿Dónde estará el pueblo? ¿Entienden? Allá estará. ¿Ezequiel 7 era cuánto? 20. Ezequiel 7, versículo 16. Ahí hacen las dos conexiones. Amén. El pueblo la angustia. La parte número 11, ahí le ponen: en medio de la oscuridad de la Edad Media conservarán su fe. En medio de la oscuridad de la Edad Media conservarán su fe.
Y ahí nos vamos a saltar ahí un poquito para la otra frase. Donde dice los montes en el libro, los montes que circundaban sus hondos valles. Los montes que circundaban sus hondos valles, Sí, atestiguaban constantemente el poder creador de Dios y constituían la garantía de su cuidado protector. Aunque peregrinos aprendieron a cobrar cariño a aquellos símbolos mudos de la presencia de Jehová, no se permitían a sí mismos quejarse por las dificultades de su destino. No estaban nunca solos en medio de la soledad de los montes. Daban gracias a Dios por haberles provisto de un refugio donde librarse de la crueldad y de la ira de los hombres. Se regocijaban de poder adorarle libremente. ahí nomás, libremente. Los montes que circundaban sus hondos valles atestiguaban constantemente el poder creador de Dios y constituían una garantía de la protección que Él les deparaba. Aquellos peregrinos aprendieron a cobrar cariño a esos símbolos mudos de la presencia de Jehová. No se quejaban por las dificultades, miren, de la vida, y nunca se sentían solos en medio de la soledad de los montes. Daban gracias a Dios cada día por haberles dado un refugio donde librarse de la crueldad, de la ira de los hombres. Se regocijaban de poder adorarle libremente. Por eso no tenemos que quejarnos de las dificultades que vendrán a futuro sobre nosotros. Tenemos que ahí darle gracias al Señor. Como punto número 12, no se quejaban por las dificultades de su vida. Freddy, punto número 12, no se quejaban de las dificultades de su vida. Otra característica más, no tenemos que quejarnos por las dificultades que nos van a sobrevenir, porque Dios estará con nosotros. Dios será nuestro refugio, nuestro amparo y fortaleza en la tribulación. Vamos al otro punto, donde dice los ejemplares de la Biblia, donde dice pura, sencilla y ferviente fue la piedad. Pura, sencilla y ferviente fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Ahí. Apreciaban los principios de verdad más que las casas, la tierra, los amigos y parientes, más que la vida misma. Trataron ansiosamente de inculcar estos principios de los corazones de los jóvenes desde su más tierna edad. Se instruían a la juventud en las sagradas escrituras y se le enseñaba a apreciar y reverenciar las exigencias y la ley de Dios. Los ejemplares de la Biblia eran raros, por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Muchas podían recitar grandes porciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahí está. ¿Qué pasaba? Dice, los ejemplares de la Biblia eran raros, pero eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Muchos podían resistir grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo. Mire lo que hacían. Como punto número 13 dice que ellos aprendían grandes porciones de la Biblia, del Antiguo, Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que aprendernos eso. Tenemos que tener la Biblia, dice, aprenderlo, los textos bíblicos, Salmo 23, las promesas. Tenemos que aprender grandes porciones de la Biblia en nuestra mente, atesorarla, porque eso nos va a servir en el momento de la tribulación.
Ya, después abajito donde dice, los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundanal. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad y trabajaban con incansable paciencia para conseguir el pan. Todo pedazo de tierra cultivable entre las montañas era cuidadosamente mejorado y se les hacía producir frutos a los valles y las faldas de los cerros más áridos. La economía y la obligación más rigurosa formaban parte de la educación, la cual recibían los niños como única herencia. Ahí nomás, como única herencia legal. Miren qué interesante esta parte. Los valdenses habían sacrificado, ¿qué? Su prosperidad mundanal. Pongan ahí con el punto siguiente. Habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad. Eso pongan. Esto es importante. Nosotros tenemos que sacrificar. Hoy en día el remanente tiene que sacrificar su prosperidad mundanal por causa de la verdad. Tenemos que hacerlo ya en este tiempo, ir sacrificando todo lo mundano, todo lo que vemos en la tele, todo lo que nos perjudica para estar en conexión con Dios. Yo tengo que ir sacrificando eso, los gustos por el mundo, todo lo que el mundo me muestra y lo que perjudica mi consagración al Señor, tengo que ir sacrificando eso. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad, ¿ves? La verdad. Y trabajaban con incansable paciencia para conseguir el pan. Aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de ¿qué? Suelo cultivable. Las montañas, fíjense, cultivaban entre las montañas y hacían producir a los valles y a las faldas de los cerros como fértiles. Ese es el periodo que a nosotros se nos viene. Tenemos que sacrificar todo lo mundano por la verdad, dice, por atesorar la verdad. Aprovechaban, el otro punto, aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable en las montañas. Aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo, de tierra, cultivable entre las montañas. ¿Entiendes? Para tener el alimento, ¿se fijan? Porque va a llegar un momento que no vamos a poder comprar ni vender. ¿Dónde vamos a tener los alimentos? Tenemos que ser cultivables, cultivar las tierras en lugares lejos, en las montañas. Vamos a tener que hacer ese sistema de huertas pequeñas para sobrevivir en ese tiempo, que no podamos comprar ni vender. Miren, todo está aquí. Impresionante. El otro punto, en su pureza y sencillez, a donde dice, en su pureza y sencillez. En su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos. ¿Ves? ¿Se asemejaban a qué? A la iglesia de los tiempos apostólicos, de Pablo, Pedro, Santiago, Juan. Rechazaban la supremacía de papas y prelados y consideraban la Biblia como única autoridad suprema infalible. Ahí dice, como punto, el otro punto que sigue, consideraban la Biblia como única autoridad suprema infalible. Pónganle ahí, en ese punto. Consideraban la Biblia como única autoridad suprema e infalible. Levantaban la Biblia como piedra de toda la verdad, eso hacían, como los apóstoles. Como la historia de Ruth. Claro. Ahora vamos al otro punto. Miren el trabajo, otra característica más que tenía este remanente.
donde dice, trabajando con paciencia y tenacidad. Busquen ahí en el libro, marquen, vayan marcando todos estos puntos. Trabajaban con paciencia y tenacidad. Dentro de las profundas y Eso. oscuras cavernas de la tierra, ¿Ya? alumbrándose con antorchas, escribían las sagradas escrituras, versículo por versículo y capítulo por capítulo. De este modo se proseguía el trabajo y la palabra revelada de Dios brillaba como oro puro. Ahí está. Vamos a analizar ese punto. Trabajaban con paciencia y tenacidad en las profundas oscuras cavernas de la tierra, alumbrándose con antorcha, dice. ¿Qué hacían? Copiaban las escrituras, miren, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Así proseguía la obra y la palabra revelada de Dios brillaba como oro puro. Miren lo que hacían en las montañas. ¿Eh? Trabajaban con paciencia y tenacidad. El otro punto, pónganle ahí. Trabajaban con paciencia y tenacidad. También el remanente vamos a tener que trabajar con paciencia y tenacidad en medio de todo para distribuir la verdad en los tiempos que se nos avecinan. Y eso estamos haciendo ahora. Mientras hay gracia, estamos llevando esta verdad, predicándola en las plazas, en los malls, cuando estuvimos en el mall. Estamos llevando, estos son los medios que estamos aprovechando, estos lienzos, para ponerlo y llevar el mensaje de verdad. Dios va a usar todo medio que esté a nuestra disposición, podemos usarlo para levantar el mensaje. Ahí está. Ahora fíjense, el otro donde dice Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa a que sepultaran la palabra de verdad bajo los escombros del error. La herejía y la superstición. Pero esta conservó de un modo maravilloso su pureza a través de todas las edades tenebrosas. Llevaba impresa no la marca del hombre, sino el sello de Dios. Incansables han sido los esfuerzos del hombre para obscurecer la sencilla y claridad de la Santa Escritura y para hacerlas estas en pugna con su propio testimonio, pero a semejanza del arca que flotó sobre las olas agitadas y profundas, la palabra de Dios sosiega las tempestades que amenazan destruirla, así como las minas tienen ricas vetas de oro y plata oculta bajo las superficies de la tierra, de manera que todo el que quiere hallar el precioso depósito debe forzosamente cavar para encontrarlo. Así la Sagrada Escritura tiene tesoros de verdad que no son revelados más que a aquellos que los buscan con sinceridad, humildad y abnegación. Dios se había propuesto hacer de la Biblia un libro de instrucción para toda la humanidad, en la niñez, en la juventud y en la edad adulta, y que fuese estudiada en todo tiempo. Ahí dice. Entonces dice, las Sagradas Escrituras, tesoros, dice, de verdad, que solo se revelarían a quien las busque con sinceridad, humildad y abnegación. Dios se había propuesto que la Biblia fuese un libro de instrucción para toda la humanidad, en la niñez, en la juventud y en la edad adulta, y que fuese estudiada en todo tiempo. Ahí podemos poner un versículo ahí. Busquemos Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Dice, aquellos, dice, que sean humildes y tengan abnegación, Dios les va a revelar. Segunda de Timoteo, busquemos el texto,
ahí dice, donde dice desde la niñez, ¿encontraron Timoteo? Timoteo, un libro tan chico que se pierde. Ahí está Timoteo. Segunda. Timoteo, ¿cuál era? 3:16, si no me equivoco. 3:16. Toda la escritura. No, el 15, 16 al 17. Y que desde la niñez ha sido la Sagrada Escritura, los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para conseguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para las buenas obras. Ahí está, ahí está. Segunda Timoteo 3, 15 al 17 dice, y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde la niñez hay que enseñar a los niños. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, preparado para resistir en el tiempo de la opresión, de la oposición, preparado para resistir a Babilonia, preparado para resistir al papado. Debemos estar preparados para resistir todo lo que se nos viene. Amén, gloria a Dios. Ahí pueden ponerle en ese punto. Pónganle ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pónganle en ese punto ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios para corregir, instruir. Ahora fíjense, aquí hay un punto interesante también, más bajito en la lectura, lo vamos saltando, donde dice, en las escuelas a donde iban. No debían intimar con nadie. Mire, ¿qué significa intimar? En las escuelas a donde iban no debían intimar Con nadie. Su ropa estaba confeccionada de tal modo que podía muy bien ocultar el más grande de los tesoros, los preciosos manuscritos de la Sagrada Escritura. Ahí nomás, mire lo que hacían los valdenses, dice, en las escuelas donde iban ellos no debían intimar con nadie, ¿me entiende? No debían mezclarse con nadie, debían tener relación con otras personas que no tuvieran la fe. Acuérdense que en medio de la oscuridad de ese tiempo, los valdenses, acuérdense, ellos, la misma gente católica que estaba dominado por Roma, ¿me entiendes? Cada persona era como, si intimaban los valdenses con aquellas personas o aquel niño con otro niño, le contaba a su papá que había un niño diferente, ¿me entiendes? Y me habló de esto. ¿Qué hacían los papás? Iban a los prelados, a los papas, y le decían, y así llegaban a los valdenses, ¿me entiendes? De esa manera, porque los valdenses se destacaban en ese sentido por sus ropas también, se destacaban porque ellos llevaban la escritura en porciones pequeñas, escondidos entre sus ropas, llevaban los textos bíblicos. Entonces por eso no podían intimar. Nosotros tampoco, si traemos la historia a nuestro tiempo, no podemos intimar con la gente del mundo. Con el bebedor, con el drogadicto, con la gente que echa garabato, que vive en el mundo, no podemos estimar, ¿entiendes? Así como ellos llevaban
las escrituras en medio de su ropa, nosotros tenemos que llevar ahora la escritura ¿dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón. Llevar el escrito está, para presentar defensa. Pónganle ahí, los valdenses, en las escuelas a donde iban no debían intimar con nadie. No debían intimar con nadie, no debían unirse con nadie, en otras palabras, ni mezclarse con nadie. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? No pueden estar juntos. ¿Se fijan? O sea, tenemos que cuidarnos nosotros, cuidar nuestra luz que Dios nos ha dado. Ellos cuidaban cada porción de la palabra de Dios, cada luz la cuidaban ellos, la apreciaban. Ahora, vamos al otro punto, donde dice dar a conocer el objeto de su misión. Donde dice dar a conocer el objeto de su misión. Hubiera bastado para asegurar su fracaso, así que ocultaban cuidadosamente su verdadero carácter. Cada ministro sabía algún oficio o profesión, y los misioneros llevaban a cabo su trabajo ocultándose bajo la apariencia de una vocación secular. Generalmente escogían el oficio de comerciantes o buhoneros. Traficaban en sedas, joyas y en otros artículos que en aquellos tiempos no era fácil conseguir, a no ser en distantes mercados, y se les daba la bienvenida como comerciantes, allí donde se les había despachado a puntapiés como misioneros. Ahí nomás. Miren qué interesante. Dar a conocer el objeto de su misión que hubiera bastado para asegurar su fracaso. ¿Me entienden? Así ocultaban cuidadosamente su verdadero carácter. ¿Me entienden? Cada ministro, aquí está en medio de la persecución, donde ellos no podían dar a conocer la misión de su trabajo, por la oscuridad que había en ese tiempo, en esa generación, y la persecución donde estaba en cualquier momento. Si ellos se daban a conocer, fracasaban. Entonces, ¿de qué manera lo hacían? Ocultaban cuidadosamente su verdadero carácter. Cada ministro sabía algún oficio o profesión, y los misioneros llevaban a cabo su trabajo ocultándose bajo la apariencia de una vocación secular, o de algún trabajo, de algún oficio que hacían, carpintero, albañil, el trabajo que fuera. Generalmente escogían el oficio de comerciante y buhonero, o sea, ellos hacían el trabajo de comerciante, vendían sus productos que sembraban en las montañas. Que hacían los valdenses, llevaban esos productos y hacían el trabajo de comerciante, y de esa manera llevaban la palabra de Dios. Nosotros, en el medio de la persecución que tendremos, muchos de nosotros vamos a tener que hacer lo mismo. Vamos a tener que hacer el trabajo de comerciante, porque no vamos a poder ni comprar ni vender. ¿Me entienden? Vamos a tener que hacer mucho ese momento. O de la misma manera que lo hicieron los valdenses. Traficaban en seda, joya y en otros artículos que en aquellos tiempos no era fácil conseguir, a no ser en distantes emporios, y se les daba la bienvenida como comerciante allí, donde se le habría despreciado como misionero. ¿Se fijan? Entonces era la manera que ellos usaban para ir a las ciudades y llevar el mensaje de Dios. Hoy día hay un trabajo que se llama colportaje o médicos misioneros. Hoy día muchos van a usar la obra médico-misionera para llevar el mensaje. ¿Entienden? Este mundo ya está, es un hospital este mundo. Hay muchas enfermedades y hoy día mucha gente que ha sido inoculada por el veneno de la Organización Mundial de la Salud. Esa gente necesita los remedios naturales.
Y en este tiempo se van a destacar los médicos valdenses misioneros. Los médicos valdenses misioneros modernos se van a destacar para llevar el mensaje de salud. Y eso lo vamos a hacer en medio de la persecución también. Por eso es importante también la obra médico-misionera. Aquí nos da también ese ejemplo, cómo lo hacían los valdenses. Una característica más, pongámosla ahí. Escogían el oficio de comerciantes o buhomores, pónganla ahí, escogían el oficio de comerciantes para llevar la verdad a los hogares. Ahí para resumirlo. Escogían el oficio de comerciantes para llevar la verdad a los hogares. Y en este tiempo Dios va a escoger a médicos misioneros para llevar la verdad a los hogares. Y ya hay muchos médicos misioneros llevando la verdad también a través de la salud y que mucha gente conozca la verdad para este tiempo. Ya, ahí tenemos. Donde dice, ahí abajito dice, llevaban siempre ocultos ejemplares de la Biblia, ¿lo tienen ahí? Entera o porciones de ella, y siempre que se presentaba la oportunidad llamaban la atención de sus clientes a dichos manuscritos. Con frecuencia despertaban así el interés por la lectura de la palabra de Dios y con gusto dejaban algunas preciosas porciones de ella a los que deseaban tenerla. Entonces llevaban siempre oculto ejemplares de la Biblia entera, dice, o porciones de ella, y siempre que se presentaba la oportunidad llamaban la atención de sus clientes, ¿ves? Ahí aprovechaban la oportunidad, a dichos manuscritos le mostraban esas porciones. Con frecuencia despertaban así el interés de las personas a escudriñar la palabra de Dios. Y mucha gente eran ganada por los valdenses de esa manera. ¿Se fijan? Llevaban las porciones de la palabra de Dios. Ahí estamos abajo, después de los misioneros. 1, 2, 3, 4, 5. 5 renglones más abajo dice, llevaban siempre oculto. ¿Lo encontró? Ahí entre los misioneros son 5 puntos. Sí, Claro. 5 renglones hacia abajo. Dice. 5 renglones. Ahí está. ¿Dónde dice la porción? Sí. Dice llevaban. Donde dice el día... De los misioneros son 1, 2, 3, 4, 5 renglones. Hay un punto seguido, dice, vendían. Claro. Donde se llevaban siempre ocultos. Sí, ahí, eso, ahí. Llevaban siempre ocultos ejemplares de la Biblia entera, ¿eh? O porciones de ella. O porciones de ellas. Y siempre que se presentaba la oportunidad llamaban la atención de sus compradores sobre dicho manuscrito. Claro. Con frecuencia despertaban así el interés por la lectura de la palabra de Dios y con gusto dejaban alguna de ella a los que deseaban tenerla. Tenerla. ¿Ya? ¿Está ahí, cierto? Claro, está ahí. Entonces pongámosla ahí. Frecuencia despertaban así el interés por la lectura Claro, de la palabra. pónganla ahí. Llevaban siempre ocultos ejemplares de la Biblia entera o porciones de ella. Llevaban siempre ocultos ejemplares de la Biblia entera o porciones de ella. Cuando se les presentaba la verdad a los clientes, la llevaban a los clientes. Ejemplares de la Biblia. Claro. Lo mismo tiene que pasar para este tiempo. Llevar la verdad, claro, Llevar impresa la como verdad. la estamos llevando, en revista, en volante, estamos llevando el mensaje del tercer ángel. Y no perder la oportunidad. No perder la oportunidad, claro.
La otra frase está unos renglones más abajo, dice: el día de Dios pondrá de manifiesto una rica cosecha de almas cegada por aquellos hombres tan fieles. A escondidas y en silencio la palabra de Dios se abría paso por la cristiandad y encontraba buena acogida en los hogares y en los corazones de los hombres. Entonces ahí tenemos el día de Dios, donde dice: pondrá de manifiesto una rica cosecha de almas cegada por aquellos hombres fieles, a escondida en el silencio la palabra de Dios. ¿Me encontraron? Sí, entonces el día de Dios Ahí está. pondrá manifiesto una rica cosecha de almas cegadas para aquellos hombres tan fieles. A escondidas y en silencio la palabra de Dios se abría paso por la cristiandad y encontraba buenas acogidas en los hogares y en los corazones de los hombres. Claro, ahí está. Entonces pongan ahí en el día de Dios se pondrá manifiesto una rica de cosechas almas, ¿no es cierto?, cegadas por aquellos hombres fieles que esparcieron el Evangelio. Más despacio, hija. Más despacio. ¿En el día de Dios? Claro. En el día de Dios se pondrá de manifiesto una rica de cosecha de almas cegadas por aquellos hombres que esparcieron el Evangelio. Pónganle ahí, para resumir un poco. En el día de Dios se pondrá manifiesto. Por aquellos hombres que esparcieron el Evangelio. Bueno, quedan pocos puntos. Vamos al otro punto. Donde dice: los valdenses ansiaban compartir el pan de la vida con la zambra hambrienta. Ahí dice: los valdenses ansiaban compartir el pan de vida. ¿Lo encontraron? Por ahí está. Los valdenses ansiaban compartir el pan de vida con estas almas hambrientas, presentarles los mensajes de paz contenidos en las promesas de Dios y enseñarles a Cristo como su única esperanza de salvación. ¿Lo encontraron? Los valdenses ansiaban, donde dice. Una hojita más abajo, tienen que dar la vuelta a la hoja, parece. Si no lo encontraron ahí. Los valdenses. Los valdenses se van a compartir Ahí el está, pan de la vida eso. con esa alma hambrienta. Claro, ahí está. Presentarle el mensaje de paz en las promesas de Dios y enseñarles a Cristo como a su única esperanza de salvación. Ahí está, eso. Entonces, los valdenses ansiaban compartir el pan de vida con las almas hambrientas. Ese es el... Y para nosotros en este tiempo, nosotros también tenemos que, así como los valdenses, compartir el pan de vida, que es la verdad presente ahora, el mensaje del tercer ángel, porque en cada época dice, en cada generación Dios envía un mensaje. Y el mensaje para este último tiempo es el mensaje del tercer ángel, que trae la paz también, y trae la seguridad, y trae la enseñanza de Dios. ¿Bien? ¿Le pusieron ahí? Los valdenses ansiaban compartir el pan de vida con las almas hambrientas. ¿Cómo era? Como dice, compartir el pan de vida. Con las almas hambrientas. Con las almas hambrientas de la verdad. Otro punto más, donde dice: los misioneros valdenses se empeñaban en descubrir
a los espíritus investigadores de la verdad preciosa. Mire qué interesante este punto también. Lo encontraron los misioneros valdenses. Se empeñaban en descubrir a los espíritus investigadores las verdades preciosas del Evangelio y con muchas precauciones les presentaban porciones de las Santas Escrituras esmeradamente escritas. ¿Encontraste ese punto, Freddy? Sí. Yeah. Los misioneros valdenses se empeñaban en descubrirle A los espíritus investigadores, a la gente que investigaba, que deseaba investigar la palabra de Dios, que investigaran las verdades preciosas del Evangelio, y con muchas precauciones, ellos, hay que tener precaución, dice, les presentaban porciones de la Santa Escritura esmeradamente escritas. Esos espíritus investigadores, esa gente que desea escudriñar la palabra de Dios, desea saber, ¿me entiendes? Ellos trataban de descubrir a esa gente, y a esa gente que tenía el deseo de saber, ¿me entiendes?, la verdad, les presentaban los valdeses porciones de la Biblia. Entonces, y el último punto, La verdad preciosa del Evangelio. claro, donde dice, en lugares secretos la palabra de Dios era así sacada a la luz y leída a veces a una sola alma, y en ocasiones algún pequeño grupo que deseaba con ansia la luz de la verdad, un pequeño grupo. Esto termina de poco, no es de mucho. Nosotros somos pocos, si esto no es de mucho. La verdad presente para este tiempo no va a ser de grandes cantidades de personas que llenarán. No, estamos en el tiempo de fin y esto va a ser de pocos, de 2 o 3. Por eso dice, en lugares secretos la palabra de Dios era así sacada a la luz y leída a veces a una sola alma. Fíjense, a veces a una sola alma. ¿La encontraron? Y en ocasiones a algún pequeño grupo que deseaba con ansia la luz y la verdad. Si hay un grupo pequeño que anhela con ansia la verdad, Dios nos va a guiar a esa gente. Dios guiará a su pueblo donde mucha gente necesite esta verdad. Por eso dice, nadie puede venir a mí sin que el Señor lo llamare. ¿Lo encontraste? En lugares secretos. Denle vuelta a la hoja, puede estar en la otra hoja. Así se acaba la palabra de Dios, esa. En lugares secretos, sí. En lugares ocultos, dices. Sí, esa. Y era leída a veces en una sola alma. Esa. Y en ocasiones algunos pequeños grupos que deseaban con ansias la luz De la verdad. Ahí, anoten eso. ¿Dónde está? ¿En qué En la página? En la página 37. 30. 37, de ahí. Último párrafo. ¿En cuál párrafo? Que él tiene el último párrafo, pero Ah. aquí No, pero usted, en el párrafo. dice, así se sacaba la palabra de Dios. Bueno, En lugares ocultos y era leída a veces en una sola alma. Y en ocasiones algunos pequeños grupos que deseaban ponerse en la luz de la verdad. ¿La viste? sí. Ya, ahí está. Ya. Ahí está, pónganle ahí ese punto. Ahora, ¿cómo eran llamados? Esto es importante porque vamos a conectar algo aquí, interesante. ¿Saben cómo eran llamados los valdenses? Eran llamados la maligna y abominable secta de malvados. Y eso lo encontramos ahí busquen el párrafo. Una vez Roma resolvió exterminarla. Una vez Roma, donde dice, una vez Roma resolvió. Busquen la palabra una vez Roma. Una vez Roma resolvió exterminarla. La secta odiada
el Papa expidió una bula en que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza. No se les acusaba de holgazanes, ni deshonestos, ni desordenados, pero se declaró que tenía una apariencia de piedad y santidad que seducía, miren, a las ovejas del verdadero rebaño. Por lo tanto, el Papa ordenó que si la maligna, abominable secta de malvados rehusaba a jurar, fuese aplastada como serpiente y venenosa. ¿Ves? Aquí a los valdenses se les da un decreto. El Papa expone una bula y da una orden en exterminar a los valdenses. ¿Lo encontraron o no? Donde dice, una vez Roma resolvió. Tienen que dar vuelta a la hoja, porque yo di vuelta a la hoja. Una vez Roma. Den vuelta a la hoja. Porque aquí es interesante, porque nos vamos a conectar con el tiempo del fin. Una vez Roma Ahí está. resolvió exterminar a la secta odiada. ¿Ve? No, a secta odiada. ¿Cómo fueron llamados los valdenses? Una secta odiada. ¿Entiendes? Ahora fíjense. Siga leyendo, hermano. El Papa pidió una bula, Un decreto, ¿ya? en que los condenaba como herejes y los entregaba a la matanza. A la matanza, ¿ves? No se les acusaba de holgazanes, No se les acusaba de holgazanes, ni deshonestos. ¿Qué más? ni desordenados, pero se declaró que tenían una apariencia Mire, de piedad y santidad y santidad. que Seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Por tanto, el Papa ordenó que si la maligna, abominable secta de malvados, rehusados o jurar, fuese aplastada como serpiente venenosa. Ahí está. Entonces, ¿por qué ellos fueron, cómo eran culpados? Porque ellos tenían una apariencia de piedad, de santidad, ¿me entiende? Eran culpados y que seducía a las demás ovejas. Aquí está el carácter de Cristo. Los valdenses tenían el carácter de Cristo, el carácter que nosotros debemos tener. Y eso va de los obispos papales de ese tiempo, dice, hemos decretado una bula, pero no por desordenado, ¿me entiende? No por holgazanes ni deshonestos, sino porque profesaban una piedad, una santidad, ¿me entiende? Que seducía. ¿Se fijan que el testimonio es el carácter que nosotros debemos tener? Y eso le va a molestar al enemigo, y por esa causa va a ser perseguido también el remanente, porque va a tener el carácter de Cristo, como los valdenses. Y eran llamados la maligna y abominable secta de malvados. ¿Cómo nos van a tratar a nosotros? Mire la historia cómo se repite. Ahora vamos a la página, voy a ir yo a la página 693. Yo les doy el capítulo. Vamos a ir a la página 693. 693. No, yo era 400. No, es que hay otra, yo le voy a dar el capítulo para que lleguen ahí. Ya. Claro, el capítulo. Está en el capítulo La liberación del pueblo de Dios, en el capítulo 41. Ahí tienen que ir. Está en el primer... Casi el último. Claro, casi el último. Dice de la desolación de la tierra, el milenio del juicio de Dios. ¿Eso? El capítulo 41 tiene que ser. ¿Ven el índice? La desolación de la tierra. O la liberación del pueblo de Dios. Ahí, cuando los que honran la ley de Dios, tiene que decir. La liberación del pueblo de Dios. Sí, esa. 404. 404 ahí en ese libro. Entonces tenemos a los valdenses, fueron tratados como sectas. ¿Entiendes? ¿Cómo va a ser tratado el remanente ahora en el tiempo del fin? Eso vamos a ver. El rey viene. La historia se repite. Acuérdense que ellos fueron culpados, el papado los culpó, no por deshonestos, ni ladrones, ni hechiceros, nada de eso. Fueron culpados porque profesaban piedad y una santidad, ¿me entiendes? Que seducía a las demás ovejas, ¿me entiendes? Eran atraídos. Nuestro carácter tiene que atraer a otros.
Es el carácter de Cristo, la piedad, la mansedumbre, la templanza, la longanimidad, el fruto del Espíritu Santo. Leamos. Cuando ¿lo encontraron? Sí. Cuando los que honran la ley de Dios. ¿Quién lo lee? Ahí te dice cuando la protección. Sí, cuando los que honran la ley de Dios. Tiene que decir ahí. Ah, no. En el capítulo 1. Capítulo 1. Abajo dice, Ahí donde dice, cuando los que honran la ley de Dios. cuando la protección de las protección de las leyes leyes. humanas. Sí, Esa. ya. Cuando la protección de las leyes humanas sea retirada, en aquellos que honran la ley de Dios, Ahí está, ¿eh? habrá en diferentes países un movimiento simultáneo para destruirlos a medida que vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto. El pueblo conspirará para erradicar a la secta, ¿A quién? a la secta aborrecida. Aborrecida. Eso es para nuestro tiempo, para el futuro. Ahí está, ¿eh? La historia se repite como los valdenses, ¿eh? Se tomará la determinación de que en una noche dar el golpe decisivo, El golpe decidido. que se silenciará completamente la voz de la disensión y del reproche. Esto es importante, miren, leamos bien. Aquí dice, conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto de muerte, esto es cuando ya viene el decreto de muerte, así como vino la bula a los valdenses, un decreto para extirparlos, ¿me entiende? A ellos, a los valdenses, a nosotros también va a venir un decreto, una bula, que también, para extirpar, aquí dice, la secta aborrecida, se convendrá en dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio. Mire, esto ¿por qué no callan nunca? ¿Me entiende? Ahora lo vamos a silenciar. Al silencio la voz disidente y reprensora. Dos cosas. ¿Por qué lo van a activar? Dice la voz disidente. Nos van a tratar, así nos tratan, y ellos son los disidentes, no nosotros. Pero nos tratan como la voz disidente. Dice la voz disidente y reprensora. ¿Qué significa reprensora? Reprensora. ¿Qué hacían los valdenses? ¿Reprendían a quién? Al papado allá, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Ellos reprendían toda la apostasía o todas las tradiciones paganas que hacía la Iglesia Católica en la Edad Media, que hace el remanente hoy día, la secta aborrecida, es la voz reprensora que reprende, que amonesta, ¿me entiende? ¿A quién? A la Babilonia de este tiempo. Aquí está el mensaje del tercer ángel que viene amonestando ¿a quién? A Roma. Porque ¿qué dice el mensaje del tercer ángel? Ha caído Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, dice Apocalipsis 18, para que no recidáis parte de sus plagas. ¿Me entiendes? Que ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Eso tenemos que hablar. Somos la voz reprensiva. Vamos a ser para el mundo. ¿Entiendes? Y nos van a tratar la secta aborrecida. Así como trataron a los valdenses, seremos tratados nuevamente en este tiempo del fin. Como la voz reprensora. ¿Ve? Ahora fíjense lo que dice diciendo ahí. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, como los valdenses, escondidos, ignorados, escondrijos, en bosques, en montañas, invocan la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados en legiones y ángeles malos, disponen a emprender la obra de muerte. Entonces la hora del supremo apuro es cuando Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos, dice el Señor. Ahí donde dice Isaías, dice 30, 29, 30. 30, que lo hemos leído, ¿me entiendes? 30, 29 y 30. Claro. ¿Me entiendes lo que viene? Tremendo. La voz reprensiva y reprensora. Así nos van a tratar la secta aborrecida. Tremendo, glorioso mensaje. ¿Alguna pregunta? Vamos a quedar hasta acá porque de ahí vamos, este otro sábado, vamos a ver la Revolución Francesa. ¿Me entiendes? Y vamos a ver que lo que pasó en la Revolución Francesa
también se va a repetir para nosotros y vamos a hacer las conexiones con los valdenses un poco y con la Revolución Francesa y con nuestro tiempo. ¿Entiendes? ¿Cómo la historia se está repitiendo? Estamos repitiendo la historia. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Dios hace que la historia se repite. Que el Señor les bendiga y a todos los hermanos, que el Señor les guarde y tenga misericordia de todos nosotros. Pone la música, lo heraldo. Para ir terminando. Más volumen. Más volumen. Ahí sí. Y enfoca el tema con la música. Sale más bien. ¿Qué volumen, Fred? Pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder la señal. Anuncian ya el día. Atención, la vista levanta. La redención muy cerca ya está. Odio, guerra por doquier, violencia y maldad. No dudemos más, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá. Por sus hijos volverá, si confían, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder la señal. Anuncian ya el fin. Atención.